De momento no habrá nuevas restricciones en Castilla y León. La Junta reconoce que sigue estudiando qué se puede hacer para contener los contagios. No se toman nuevas medidas a la espera de que haya acuerdo suficiente en torno a ellas. Por eso se ha creado un grupo de trabajo que valore qué limitaciones son verdaderamente eficaces contra la expansión de los casos. Buenos días, la incidencia sigue escalando, la comunidad supera ya los 800 casos, casi el doble que hace una semana. Con este volumen los rastreadores están desbordados y su trabajo, nos cuentan, está siendo bastante complicado. Hay otros que dicen no, que yo no he sido contacto y unos te dicen que sí, entonces eso sí que dificulta bastante la labor. Uno te dice que anda, que le dejas en paz, que le está tomándose unas cañas. Las peores inundaciones de la historia de Alemania han dejado ya 58 fallecidos. Además, se busca a muchas personas que están desaparecidas. En Bélgica se elevan a 11 las muertes. Y esta es una imagen que no veíamos desde que estalló la pandemia. Los cines vuelven a llenarse de espectadores. El fin de semana pasado se llegó a una cifra récord. 600.000 personas regresaron a las salas. Además, tenemos por delante un fin de semana de sol y de calor. Hoy los cielos van a estar totalmente despejados y vamos a empezar a notar las altas temperaturas que nos esperan para los próximos días. Las máximas van a superar los 30 grados. Hay avisos por calor en Ávila y en Salamanca. Mucho se ha hablado esta semana de endurecer las restricciones ante el aumento de los contagios, pero finalmente la Junta no acordó ayer en el Consejo de Gobierno ninguna limitación más. El vicepresidente reconoció que siguen estudiando qué medidas tomar para no perjudicar a ningún sector. Un grupo de trabajo creado para este fin va a analizar qué hacer. Las cifras preocupan. Nuestra preocupación. Pero las medidas que se necesitan a juicio del Ejecutivo no pueden tomarse. Ni lo entiendo yo, ni lo entiende ningún ciudadano normal, porque es posible una cosa en Valencia que no es posible en esta comunidad. Y la única manera efectiva de cerrar el ocio nocturno es declarar un toque de queda. Y las que sí podrían abordarse son eficaces. ¿Se pueden tomar decisiones? Sí, yo puedo cerrar mañana los restaurantes. ¿Qué impacto va a tener esto? En este callejón con pocas salidas, el Gobierno busca alternativas. No ve factible las abordadas en otras comunidades como en Galicia de controlar con PCR el acceso al ocio nocturno por la saturación de la atención primaria. Métase usted un 10, un 20% más de pruebas para que la gente pueda salir de copas. Yo entiendo que esto sería un poquito irracional. Sobre la mesa podría estar usar los certificados de vacunación, pero de momento todo en análisis. Tomar las medidas que sean necesarias lo antes posible y tomarlas de tal manera que no hagamos un daño inútil. Vigente está el adelanto en el cierre nocturno y el no consumo en barra en las discotecas. Otras comunidades sí están tomando medidas, como País Vasco, donde desde esta noche están prohibidas las reuniones de no convivientes en espacios públicos desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. En Cataluña se está a la espera de que la justicia se pronuncie sobre su toque de queda nocturno y Canarias anuncia que acudirá al Supremo tras el rechazo a esta medida que ha recibido del Tribunal Superior de Justicia. La incidencia en Castilla y León va camino de superar incluso el récord de la tercera ola. Ahora mismo supera los 800 casos por 100.000 habitantes. Se sitúa en niveles de principios del mes de febrero. Sin embargo, ahora no se producen fallecidos y la presión hospitalaria es mucho menor. De los más de 1.800 ingresados en planta por entonces, ahora estamos en poco más de 200. Pero el volumen de casos es tal que los rastreadores están desbordados. Trabajan sin descanso para cortar la cadena de contagios, donde ahora la mayoría de las llamadas las protagonizan los jóvenes y cuesta conseguir información. El 75% de las veces que hacen este gesto en esta quinta ola aquí
es para llamar a jóvenes. Entre 18 y 25 quizá, ahí es donde está el grosso de los positivos. El rastreo no ha cambiado, se aplica a todos los contactos que un positivo ha tenido sin mascarilla y durante más de 15 minutos en los 2 días previos a sufrir la enfermedad. Lo que sí ha variado es la honestidad y el detalle a la hora de notificar contactos con los que se ha estado y el número que se ha multiplicado por 6. Pues ahora estamos en época que o de barbacoa o de cumpleaños o de viajes de fin de curso, entonces han estado con un volumen de gente mucho mayor. De media antes tenían 5 o 6 contactos y ahora hay gente que tiene hasta 30. También se multiplican las excusas para que el COVID no desbarate con 10 días de cuarentena los planes veraniegos. Pues de primeras no te lo suelen decir. Uno te dice que anda, que le dejas en paz, que le está tomándose unas cañas. A sus contactos les va preguntando, ¿quieres que te meta en la lista de contactos? En su quinto pico de trabajo, con resignación y paciencia, hacen este llamamiento. Que sean sinceros y a la hora de relacionarse con sus amigos, pues hombre, yo lo digo que se queden en casa porque entiendo que no puede ser, pero sí que pues el círculo en el que se muevan no sea a lo mejor tan amplio. Es la única fórmula para poner freno al ritmo de contagios actual. Imágenes como estas siguen repitiéndose. Son jóvenes sin mascarilla bailando en el interior de una discoteca de Aguilar de Campo, en Palencia, a finales del mes de junio. El secretario del Comité de Expertos de Castilla y León, Ignacio Rosell, ha alertado de que en este municipio la incidencia acumulada supera los 3.600 casos por cada 100.000 habitantes. Es urgente que los jóvenes entiendan la gravedad de la situación. El exdirector de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Rafael Bengoa, ha sido uno de los ponentes de los encuentros de verano de la Universidad de Valladolid este año. Allí ha insistido en que los problemas que se pueden generar a largo plazo son muchos y ha advertido de que la copa que tomen en los botellones pueden ser la más cara de sus vidas. Lo que toca es evitar eventos supercontagiadores. El alcohol te hace disminuir la percepción de riesgo y como no tienes percepción de riesgo, ni distanciamiento social ni mascarilla. El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al recién elegido presidente del Senado. El monarca ha saludado a Gil, senador burgalés, que ha asumido la presidencia de la Cámara Alta en sustitución de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Ambos se han fotografiado en el Salón de Audiencias de la Zarzuela antes de reunirse en el despacho oficial de don Felipe. El nuevo presidente del Senado asegura que trabajará para hacerle frente al problema de la despoblación. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, en su primera entrevista para la televisión, tras tomar posesión del cargo, Ander Gil aseguraba que será uno de sus principales retos. Ese ha sido mi propósito estos años como senador, donde he traído muchas iniciativas que tenían que ver con esos pequeños problemas del mundo rural, y creo que mi presidencia creo que es una oportunidad para que de esos temas pequeños, que no ocupan los grandes titulares de las tertulias, de los grandes medios nacionales, pues estén en el primer nivel de la política nacional. Sigue coleando el varapalo judicial que recibió el Gobierno por parte del Constitucional al declarar ilegal el primer estado de alarma. Algunos ministros, como Margarita Robles, han sido especialmente críticos. Desde la oposición, Pablo Casado no entiende que se pueda poner en duda las decisiones del Constitucional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que el Constitucional ha tomado una decisión basándose en elucubraciones. Responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Está muy bien, pero a lo mejor no deberían plasmarse en la sentencia. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sentamos doctrina, pues algo habrá que elucubrar. Así responde el magistrado Andrés Ollero, que fue nombrado a propuesta del PP, pero que es uno de los 5 jueces que en esta ocasión quería dar la razón al Gobierno. Tras la sentencia, el Partido Popular pidió una ley de pandemias y critica la actitud de Moncloa. Que es muy preocupante que el Gobierno de España ponga en duda las sentencias del Tribunal Constitucional. Si me pregunta por una resolución judicial, y en este caso del Tribunal Constitucional, el máximo respeto. La reacción no es unánime entre los varones socialistas. Todo el mundo sabe que ha sido absolutamente efectivo. El Gobierno de España hizo lo que tenía que hacer. Verlo como una ayuda para las decisiones que tengamos que tomar en el futuro. Podemos es mucho más crítico. Perjudica a la democracia española de forma muy grave, insisto, que sean los jueces
quienes han erigido en la principal oposición contra el Gobierno de España. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tachado al Constitucional de tribunal voxtitucional, en alusión a que el recurso lo interpuso el partido de Santiago Abascal. Siguen aumentando las víctimas mortales de las inundaciones que asolan varias zonas de Bélgica y Alemania. Ya son al menos 69 los fallecidos, la mayor parte de ellos 58 en territorio alemán, donde algunos medios incluso hablan de miles de desaparecidos. Prácticamente nadie imaginaba unas lluvias tan intensas como las que se han vivido allí en los últimos días. Ha llovido tanto que los cauces del oeste de Alemania no han dado más de sí. De hecho, se ha registrado la mayor cantidad de precipitación concentrada en 24 horas en territorio germano. No han podido resistirlo muchos puentes y decenas de casas, que se han hundido hasta los cimientos. Conozco a toda la gente que vive aquí. Lo siento mucho por ellos. Lo han perdido todo. Se lamenta este hombre en Sud, una de las localidades más afectadas. Muchos han tenido que ser rescatados en helicóptero de los tejados de sus casas. No ha habido tiempo para salvar a otros. Los muertos y desaparecidos se cuentan por decenas, entre ellos 2 bomberos. Todo con un paisaje devastado que a los habitantes de las zonas más afectadas les evoca el de la Segunda Guerra Mundial, con centenares de personas que no han podido regresar a sus casas, en un área en la que además 200.000 residentes se han quedado sin suministro eléctrico. No es una guerra, es solo la naturaleza devolviéndonos el golpe. Deberíamos empezar a escucharla. Sentencia este hombre en Arbaila. De viaje oficial en Estados Unidos, la canciller Angela Merkel ha prometido toda la ayuda de su gobierno y ha asegurado que se encuentra en shock por la catástrofe. Fuera de Alemania se repiten escenas similares en varias localidades de Suiza, Países Bajos y Bélgica, donde ya han tenido que lamentar también varias muertes, y se esperan más lluvias intensas en los próximos días. Angela Merkel asegura sentirse conmocionada ante esta tragedia que le ha pillado en Washington. Allí se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, en el que es ya su último encuentro con ella como canciller alemana. Los dos han destacado el buen momento que viven las relaciones entre sus países. Y preocupados ante la falta de noticias de sus familiares. Así están los cubanos que viven en Castilla y León. En Palencia han salido a la calle para unirse a las protestas de sus compatriotas. Esperan que esta situación desemboque en un cambio de régimen en el país. Están cansados, dicen, de décadas sin libertad. 17 años en Palencia, pero con Cuba en el alma. A Yulín le duele la patria. Tengo madre, abuelos por parte de madre, tengo hermanos, tengo tíos, mis vecinos. Es que yo no lucho solamente por mi familia, es que lucho por todos. Y lo peor, la incertidumbre. Nada, porque no sabemos de ellos. Llevamos 3 días sin comunicación con internet. Mi nieto está bien y mi niña también, pero bueno, ya sabes, uno siempre está con aquello de que qué puede pasar, qué va a pasar. A quienes les llegan las noticias no son precisamente positivas. Tengo familias que están golpeadas, ¿sabes? Y no porque se han manifestado, simplemente por estar grabando. Les preocupan las represalias, pero dicen que lo que ocurre en Cuba es síntoma de que las cosas están a punto de cambiar, de que se han cansado de 60 años sin libertad. Y ya la situación ha sido tan caótica que el pueblo no ha aguantado más y ha tenido que salir a expresarse a la calle, ¿no? Vamos, que se ha cansado, se ha obstinado y a la calle, así como a lo mejor se puede resolver todo. 6 décadas después del Patria o muerte de Fidel Castro, el Patria y Vida cada vez resuena más en calles como esta, con la esperanza de que viaje el mensaje miles de kilómetros hasta llegar a La Habana. El Estado indemnizará con 182.000 euros a la familia de José Couso por no presionar a Estados Unidos y no investigar su muerte. El Supremo ha confirmado la condena a España por omisión diplomática en el fallecimiento del cámara de Telecinco, que murió por el disparo de un tanque estadounidense en Irak en el año 2003. Y el periodista holandés Peter de Vries ha fallecido 9 días después de haber sido víctima de un tiroteo en Ámsterdam. En los últimos meses había publicado información muy delicada sobre el narcotráfico en Países Bajos. Hoy el periodismo internacional le rinde homenaje. La cadena para la que trabajaba ha manifestado que seguirá hablando en libertad de las injusticias de la sociedad, como siempre hizo su compañero.
En Castilla y León, la Guardia Civil ha detenido a una tercera persona vinculada a la retención de una mujer en San Martín de Rubiales, en Burgos. Se trata de una mujer de 34 años que, según la investigación, presenció y participó en el arresto ilegal. Con ella son 3 las personas que han pasado a disposición judicial, entre ellas el exmarido de la víctima, que ha ingresado en prisión. Y en Málaga hoy se concentrarán para repudiar el nuevo caso de violencia de género que tenía lugar en una de sus calles. Una mujer fue asesinada ayer por su pareja a la salida del colegio donde trabajaba. Un vecino alertó de que un varón de mediana edad había matado a una mujer con una escopeta y días después se había quitado la vida con la misma arma. El presente y el futuro están ya en las energías renovables. Un ejemplo lo hemos encontrado en una empresa de Castilla y León. Se llama Trovant y está en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Trabaja en un proyecto para eliminar emisiones de biogás. Su tecnología aprovecha la propia naturaleza para hacer completamente renovable el biogás obtenido de los residuos. Ese CO2 también, para evitar las emisiones en la atmósfera, lo que hacemos es alimentar unas bacterias para poder eliminar ese CO2 y convertir en biomasa. Trovant, con tan solo 3 años de vida y 5 trabajadores, ya están ultimando el prototipo que quieren sacar al mercado en breve. Poder lanzar una primera unidad ya precomercial a escala industrial en el 2022. Puede utilizar los residuos tanto de granjas como de depuradoras. Es un claro ejemplo de economía circular que ha llamado la atención de la Fundación Repsol. Es un orgullo y un premio, digamos, al trabajo hecho durante estos últimos años. Salto cualitativo, tanto en términos financieros, porque nos permite desarrollar y llegar a avanzar más rápido con el prototipo que tenemos, y la parte técnica nos supone un apoyo también desde una empresa. En octubre llevarán este prototipo a la depuradora de Castellón, donde el apoyo de Repsol les ayudará a medir la calidad del biometano en las diferentes aplicaciones. La factura de la luz no deja de subir. Esta primera quincena de julio es ya un 35% más cara que la del año pasado, unos 22 euros en una factura media. La rebaja del impuesto no detiene la escalada. Desde Facua se reclama al Gobierno que actúe en el origen, en la fijación del precio de producción. El Gobierno tiene que tomar medidas contundentes, hay que incidir en la subasta eléctrica, ese mecanismo de fijación de precios que favorece la especulación, que favorece que haya unos márgenes de beneficio desproporcionadamente altos para las grandes compañías del sector eléctrico. Hay que cambiar las reglas del juego y hay también que favorecer los intereses de las familias que menos tienen. Poner en marcha un bono social al que realmente puedan acceder familias que no ganan más de 2 o hasta 3 salarios mínimos en función del número de... Y la pandemia nos ha dejado imágenes como estas. En 2020 la pobreza aumentó más de 3 puntos en la comunidad respecto al año anterior. Un 20% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. Según los datos del INE, los hogares que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes se han duplicado. Son el 8%. Aún así, Castilla y León es la 4ª comunidad con la tasa de pobreza más baja. El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Oficina de Prevención y la Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León. Dependerá de las Cortes. Además de la Administración autonómica, amplía el ámbito de actuación a las corporaciones locales y a otras entidades públicas que no tengan este tipo de mecanismos. El Ayuntamiento de Palencia es uno de los primeros en rechazar el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales. La moción la presentó Vox y PP y Ciudadanos han votado a favor. El asunto ha generado polémica por las recomendaciones de la RAE y porque algunas administraciones, como el Gobierno central, lo han utilizado en el BOE, por ejemplo. Esto es lo que opinan los palentinos. Yo creo que está bien que pongan de los dos géneros. Yo la verdad es que estoy a favor de esa medida porque me parece que la lengua es la que es y que el otro es hacer un poco el indio. El lenguaje tiene que economizar las palabras. Si ahora todas, todes, no sé qué, vamos en contra de lo que es un lenguaje. Realmente somos todos y todas. O sea, realmente tendría que ser algo generalizado, pero por desgracia tenemos que dividirlo a día de hoy.
Este es el mapa previsto para este viernes en Castilla y León. Dejamos atrás los días nubosos y el sol nos acompañará durante todo el fin de semana, aunque hoy no se descartan bancos de niebla. Hoy también empezaremos a notar las altas temperaturas veraniegas propias del mes de julio. Las máximas están en ascenso. Todas las provincias, excepto Burgos, registrarán valores por encima de los 30 grados, siendo los termómetros de Salamanca, Valladolid y Zamora los que alcancen las más altas, con 34 grados. En las zonas de montaña también notarán la subida de las temperaturas. La noche en la provincia de Soria será más fresca que en el resto de la comunidad, porque su temperatura mínima no superará los 10 grados. Y en cuanto a los vientos, soplarán del norte y nordeste. El público regresa con fuerza a las salas de cine. El primer fin de semana de este mes de julio ha sido el más taquillero en lo que llevamos de pandemia. Primero, comprar la entrada. Está lleno. Jesús, qué barbaridad. Tanto como que Santiago Segura va como el título de su última película, A Todo Tren. No me lo puedo creer. Es el primer taquillazo de este verano, uno de los que tira con más fuerza de los cines. Llevamos ya 2-3 semanas que empezamos con las películas de gran público y vuelve la gente con muchas ganas. El primer fin de semana de julio ha supuesto un récord de espectadores en las salas españolas con más de 600.000, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Y es de absoluto placer ver entrar a los padres con niños pequeños. Aquí está la prueba, los cines se llenan y se llenan de familias. Hombre, en una sala ellos vienen encantados. Son más de cine que yo, pero ellos vienen encantados. Y lo que es mejor aún, se llenan de palomitas, un clásico que ha vuelto hace solo un par de semanas a las salas. A las 6. Para saborear mejor la película y ayudarnos a entender por qué gusta tanto el cine. Porque es diversión, hace muchas películas y a veces son graciosas. Entrada en mano, el espectador cruza la puerta de la ilusión. El cine nos gusta, a nosotros nos gusta mucho. Nos encanta, sí. Los cines alzan el vuelo después de sus meses más difíciles. Hacemos una pausa, pero enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.